¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio. Aquí estamos de vuelta después de unas pequeñas vacaciones, por así decirlo. En realidad, un viaje en el que pues hemos desarrollado algunas de las cosas que más nos gustan, sobre todo lo que es la investigación de campo de algunas localizaciones relativas a temas que nos gustan en este canal. Ya sabéis, misterio, Segunda Guerra Mundial también. Bueno, ya sabéis más o menos las temáticas que solemos tocar aquí. Y nos hemos ido al corazón mismo de Europa, a Austria, y concretamente a su capital, a la ciudad de Viena. Y estando paseando por Viena, visitando algunas localizaciones que me parecían interesantes, pues me vino a la cabeza el hecho de retomar una serie de programas que comenzamos hace algún tiempo, y que eran los que hablaban de fantasmas, apariciones espectrales, lugares misteriosos dentro de diferentes ciudades. Y bueno, yo recuerdo que hicimos programas sobre Dublín, sobre Liverpool, sobre Glasgow, por supuesto, nuestra ciudad, sobre Helsinki, también varias ciudades, no las recuerdo ahora mismo todas. Y bueno, ya que estábamos visitando, insisto, localizaciones misteriosas en Viena, pues me decidí a hacer un pequeño listado con algunas de estas localizaciones y algunos de sus fantasmas más habituales. Así que os traigo 10 localizaciones vienesas donde, se supone, desde luego, porque algunas sí que las visitamos y tampoco encontramos nada del otro mundo, pero se supone que en estos lugares, o se dice, que sí, que hay ciertas energías y ciertos espectros. Así que vamos a entrar ya en materia y vamos a comenzar con estos fantasmas de Viena que os he preparado para hoy. Para comenzar, la primera localización es yo creo que de las más interesantes en lo que se refiere a lo turístico, ¿no? Que es el Palacio Imperial de Hofburg, que está localizado en el mismo centro de la ciudad. Y bueno, un palacio que ha pasado a la historia, yo creo que sobre todo a raíz de lo que fue la vida de la famosa emperatriz Sisi, que además era una persona que estaba bastante fascinada por lo sobrenatural, que por supuesto residía en este palacio de Hofburg, y se dice que la propia Sisi hacía muchísimas sesiones espiritistas en el palacio. Así que hay quien dice que efectivamente en este palacio imperial de Hofburg todavía algunos turistas, ¿no?, de visita en el palacio, pues han reportado que han visto pasear a la emperatriz Sisi por algunos de sus pasillos. Hay otra historia también muy interesante del Palacio Imperial, quizá con un personaje no tan afamado, pero que también parece ser que es un espectro que suele aparecer. Se trata de un guardia imperial, también de la época, que entonces, en aquellos tiempos, fue acusado falsamente de una violación y fue ejecutado. Pero claro, insisto, parece ser que la acusación era falsa y se dice, hay quien dice que ha visto pasear a este guardia imperial. No sé muy bien por qué lo relacionan con esta falsa acusación, pero bueno, suponemos que alguna base habrá. Y es que parece ser que el guardia imperial lo que hace es pasear también por los pasillos e incluso por los exteriores del Palacio Imperial, como reivindicando que fue ejecutado siendo inocente, ¿no?, sin probar realmente aquella acusación de violación que os comentaba. El Palacio de Hofburg era nuestra primera localización. Viena, como seguramente muchos sabréis, es una ciudad muy musical. Algunos de los grandes genios de la música clásica no solo eran originarios de Viena, sino que otros, pues como Mozart, que provenía de Salzburgo, pues también vivió en la ciudad vienesa. Bueno, uno de los genios que sí que eran naturales de Viena era Schubert. Y en su casa de nacimiento, que está ubicada en Nussdorfer Straße, número 45, y perdonadme por las pronunciaciones de muchos de los lugares que vamos a
analizar hoy, porque desde luego mi alemán es, yo diría que nulo. Pero bueno, lo vamos a intentar hacer de la mejor forma. Insisto, Nussdorfer Straße número 45 es una zona que está en la parte norte de la ciudad de Viena y se supone que es la casa de nacimiento de Schubert. A día de hoy es un museo dedicado al compositor. Pues bien, los visitantes a este museo, que por cierto es gratuito, se puede entrar gratuitamente, reportan que escuchan sonidos muy extraños y que no corresponden con la presencia de nadie. Por ejemplo, se oye que alguien llama a las puertas de forma insistente, golpes en las puertas, golpes de nudillos, y que al final cuando se abre esa puerta para comprobar si hay alguien al otro lado, no hay nadie. Y también se escuchan pasos alrededor de los propios visitantes, no pasos que provienen de otra estancia, ¿no? Como si alguien hubiera en la misma estancia, pero no hay nadie alrededor. Unos inquietantes pasos que se escuchan en torno a los turistas que visitan el lugar. Y también los más sensibles a todo este tipo de energías, pues dicen que notan presencias, esa sensación de que hay alguien más en la habitación cuando una persona está sola en esa habitación, se da la vuelta, mira alrededor, no ve a nadie, sin embargo, se siente esa presencia como si hubiera alguien alrededor. Hay quien dice que se trata del fantasma del propio Schubert. Lo que pasa es que nadie en este sentido ha visto nada, así que hasta el momento no se ha podido comprobar, pero desde luego es un lugar muy, muy sugerente, sobre todo por el afamado personaje, el compositor Schubert, que nació en este lugar. Nos desplazamos al centro de la ciudad, a una misteriosa localización, a un misterioso edificio, una casa en el centro. La casa, por cierto, tiene nombre, es Katzenteichhaus, ese es el nombre en alemán de este lugar, que está ubicada, este edificio, esta casa, en Seitenstiengasse número 6. Insisto, en pleno centro de la ciudad. Hay que decir que el centro de Viena pues es bastante monumental. Son estas calles empedradas, estrechas, un auténtico casco urbano, un casco viejo realmente, que lógicamente es muy sugerente para todo este tipo de historias de fantasmas. Bien, la historia de este lugar, lo vuelvo a repetir, Katzenteichhaus, lo vuelvo a repetir, y eso que no es nada fácil. La historia de este edificio, habla de una mujer que parece ser que quería envenenar a su marido, pero la cosa por alguna razón le salió bastante mal y al final esa misma noche la que acabó falleciendo fue la propia mujer. Esta es la historia macabra, por así decirlo, del edificio, pero fuera de esta historia en la que nos remontamos a siglos pasados, lo cierto es que el lugar en sí ya tiene un aspecto bastante misterioso. Todas las ventanas están tapiadas. Todas las ventanas exteriores están tapiadas, el sótano siempre permanece a oscuras, a pesar de que hay instalación eléctrica parece ser que no funciona, y lo cierto es que los residentes que han llegado a esta casa, que o bien la han comprado o la han alquilado, nunca han durado más de unos pocos meses residiendo en el lugar, porque parece ser que acontecen todo tipo de sucesos, presencias, ruidos. Incluso se habla de que en el sótano hay una vieja silla de madera. Esto es una leyenda que no sabemos hasta qué punto es cierta, pero es una leyenda vienesa bastante extendida por toda la ciudad, y es que en esta casa hay una vieja silla de madera completamente destartalada a día de hoy, que se ubica en este sótano y que parece ser que desprende rayos eléctricos en la oscuridad. Os comentaba antes que el sótano siempre está a oscuras, pues bien, parece ser que de vez en cuando esta extraña silla, no sabemos muy bien por qué, desprende rayos eléctricos. Un lugar bastante extraño y macabro, esta Katzenteichhaus, ubicada en el centro de Viena. Nos vamos a una localización algo menos siniestra, al menos a priori. De hecho, el lugar es un restaurant que está abierto y que es el Kaiser Balzer. A día de hoy se llama Kaiser Balzer 2.0. Este lugar está ubicado en la zona oeste de la ciudad de Viena y es un restaurante a primera vista pues que tiene un funcionamiento normal. Es más, muchísima de la gente, de los clientes que acuden a este restaurante, pues no tienen ni idea de las extrañas historias que acontecen. Tiene también una zona exterior, una especie de terraza, pero lo cierto es que cuando uno está tranquilamente tomando
pues su comida o su cena, lo que uno vaya a hacer a este restaurante, lo cierto es que acontecen sucesos bastante extraños y los clientes, los propios clientes lo han reportado. Imagínese uno que a mitad de su cena tranquilamente comienzan a moverse muebles, pero a moverse solos, sin nadie que los empuje ni ninguna persona allá detrás de ellos como para que se puedan mover. También hay platos, vajilla que cae de los estantes donde están ubicados. Incluso, y esto es lo más inquietante, ha habido clientes que han comentado que estaban tranquilamente comiendo y los vasos con sus bebidas han salido despedidos de sus mesas sin que nadie los tocara. Los propios comensales, clientes del lugar, también han reportado en ocasiones que mientras degustan sus platos hay sombras que pasan al lado de ellos y en ocasiones pues incluso se apartan creyendo que puede ser algún otro cliente que pasa cerca de la mesa y no, lo único que ven pasar es una especie de sombra que pueden ver de reojo y que no identifican con ninguna persona. Bueno, se comenta que todo esto que os estoy diciendo es una leyenda para atraer más clientela, pero lo cierto es que si uno, pues por ejemplo, yo mismo no visité el lugar, pero sí que estuve viendo las reviews, los comentarios que uno puede encontrar, por ejemplo, en Google en Google Maps sobre el lugar, y ningún cliente reporta nada sobre fantasmas ni absolutamente se hace ningún comentario o en la página web mismamente del lugar, del Kaiserwalzer, con lo cual, bueno, no sabemos si realmente la leyenda es para atraer, para asustar o simplemente es que realmente sucede algo. Hay que decir que en su día varios investigadores de lo paranormal fueron al lugar a hacer las típicas pruebas para ver si encontraban algún tipo de energía, para ver si por casualidad mientras ellos estaban allí sucedía algo y lo cierto es que no sucedió nada. Así que bueno, pues ahí queda la incógnita si realmente en este restaurante, en el Kaiserwalzer, sucede algo o de todo lo que os he comentado o no sucede nada. Y ahora nos vamos a ir a una de las localizaciones no solo más céntricas, sino más visitadas. Es una plaza clásica de Viena. Yo creo que todo el mundo que ha estado en Viena ha pasado por allí seguramente, que es Hoher Market, un antiguo mercado, lógicamente, como el nombre indica, pero durante muchísimo tiempo, del siglo XIV al siglo XIX, fue el lugar, insisto, una plaza muy céntrica de Viena, prácticamente coincidiendo con lo que es el centro de la ciudad. Bueno, pues era, a lo largo de todos estos siglos, insisto, del XIV al XIX, era el lugar elegido para las ejecuciones públicas. Allí es donde se realizaban estas ejecuciones, a modo de que, bueno, pues toda la población viera al ajusticiado y, en cierto modo, dar una lección. A día de hoy, insisto, es un punto turístico fundamental. Os tengo que decir que, lógicamente, pasé por allí porque casi, incluso aunque uno no quiera, atravesando el centro siempre acaba cayendo en Hoher Market. Y, bueno, lo que sucede aquí es que los caminantes, claro, imaginaos la cantidad de muertes que han habido en este lugar a lo largo de los siglos, ¿no? No solo de los años, sino de los siglos, por todos estos ajusticiados. Bueno, pues los caminantes, turistas, los propios ciudadanos vieneses reportan que muy a menudo sienten presencias extrañas, lo típico, ¿no? Como si alguien fuera caminando al lado de ellos, pero no hay nadie. Y estos extraños y bruscos cambios de temperatura, ¿no? Esto que muchas veces sucede en los lugares donde se supone que hay presencias, la temperatura cae bruscamente, unos 10 grados, ese frío que parece que pasa, una especie de brisa fría que pasa al lado de uno. Bueno, pues esto es lo que se reporta que sucede en Hoher Market. Insisto, visité el lugar y de hecho creo que pasé por él 3 días seguidos, siempre que atravesaba el centro. Y hombre, no esperaba que tuviera yo la casualidad, ¿no?, de encontrarme con algún fenómeno de estos, pero lo cierto es que no encontré absolutamente nada y tampoco vi a nadie que se sintiera alertado o alarmado por todo este tipo de extraños sucesos. Así que en principio vamos a pensar que sí, que puede suceder algo, pero lógicamente no acontece todos los días y a todo el que pasa por este lugar, por Hoher Market. Nos vamos a la sexta localización que tengo preparada, que no está mismamente en Viena, sino queda a las afueras de la ciudad.
Y la verdad es que es un lugar que ya desde sus inicios, incluso antes de ser construido, ya hay muchas historias al respecto del castillo de Leopoldsberg. Es un castillo realmente precioso, ubicado en una especie de colina desde la cual hay una vista fantástica de toda la ciudad de Viena. Os comentaba que se sitúa en las afueras, en la parte norte, junto a la vera del río Danubio. Y este castillo data del siglo XII. Y fijaos que cuando se construyó ya parece ser que había historias al respecto, historias de fantasmas, de que el lugar estaba maldito. Lo que sí que parece cierto es que a día de hoy gente que pasea por la zona con sus mascotas, con sus perros, pues dicen que los perros salen, bueno, más de uno se ha escapado, ¿no?, de su propietario en este sentido, porque no quieren ni acercarse al lugar. Por lo visto detectan algún tipo de presencia. Es cierto que es un lugar, pues en algunas zonas, aunque está realmente bastante cuidado, sí que tiene algunas zonas ruinosas que yo me imagino que por las noches pues debe ser bastante tétrico el acercarse por allí. Los paseantes del lugar han reportado, sobre todo en la oscuridad, insisto, luces en las ventanas que no se corresponderían con nadie que estuviera en esos momentos en el castillo, e incluso se han reportado que claramente se han visto sombras pasar sujetando candelabros como de época, pasando por estas ventanas, lo cual pues no me digáis que no es un tanto tétrico. Bueno, este castillo de Leopoldsberg, lo cierto es que su historia, ya os digo que antes incluso de ser construido en el siglo XII, ya tenía, ¿no?, ese halo del lugar maldito, pero lo cierto es que en su historia, bueno, a lo largo de su historia fue en algunas ocasiones residencia de la realeza, una especie de residencia de retiro, de aislamiento fuera de la ciudad, y también ha sido escenario de batallas, concretamente las de los austríacos contra los turcos fueron especialmente sangrientas en torno a la zona de este castillo de Leopoldsberg, así que pues sí, lógicamente han habido muertes en torno al lugar y se presta bastante para ser un sitio misterioso. Y desde luego, si queremos sitios misteriosos, pues no hay nada mejor que un cementerio. Así que el lugar que os traigo a continuación, la séptima localización, es efectivamente un cementerio que, fijaos el nombre, ya en alemán suena bastante extraño, Friedhof der Namenlosen. Bueno, casi todo en alemán suena bastante duro, ciertamente, pero traducido sería algo así como el cementerio de los sin nombre. Este lugar se encuentra también a las afueras de Viena, concretamente en dirección sur, nuevamente a las orillas del río Danubio, y se dice que este cementerio es uno de los lugares más encantados de toda Europa. Cuanto menos uno de los que más reportes de sucesos misteriosos y macabros tiene en todo el viejo continente. Fijaos que la mayoría de las tumbas, el nombre pues casi lo dice todo. El cementerio de los sin nombre, efectivamente, en la mayoría de las tumbas no hay nombre. No se sabe exactamente quiénes son los allí enterrados, o no se les identificó en su momento. Y es que parece ser, por su localización, insisto, junto al río Danubio, la mayoría de los enterrados allí eran ahogados en el río. Gentes que o bien por accidente caían al río y se ahogaban, o bien no por accidente, y estoy hablando de suicidios, estoy hablando también de ajustes de cuentas, gente que ahogaba a otras personas, en fin. La cuestión es que pues todos los cuerpos que se encontraban ahogados en el río Danubio al final acababan en este cementerio de los sin nombre. Y lógicamente, pues os podéis imaginar la cantidad de presencias que los caminantes, la gente que se ha adentrado dentro de este cementerio, pues han visto de todo. Han escuchado ruidos, por supuesto, han sentido presencias, han visto fantasmas, incluso los típicos cuerpos traslúcidos que se mueven sin dirección, errantes por todo el cementerio. Y una de las cosas más habituales es agacharse a leer, a intentar leer alguna de las lápidas, y en las placas de metal que hay, cuando uno se agacha parece ser que pues el metal refleja a alguien detrás, ¿no? Fijaos la sensación, ¿no?, que puede uno tener cuando se agacha a intentar leer una placa de metal y ve que hay alguien detrás. Uno se gira inmediatamente y no hay nadie. Con lo cual estos extraños espectros que aparecen reflejados en las placas de las lápidas de este cementerio, Friedhof
der Namenlosen, el cementerio de los sin nombre. Volvemos al centro de la ciudad y vamos a visitar un lugar que fue residencia de invierno de un personaje del que seguramente habréis oído hablar. Y si no, pues os comento un poco quién era la condesa de Bathory. La condesa de Bathory, que es uno de los personajes más sanguinarios de la vieja Europa, de toda la historia de la vieja Europa, una mujer sangrienta, sádica, que llegó a torturar y asesinar a más de 80 jóvenes mujeres, jóvenes doncellas, y se bañaba en su sangre, en fin, cometía todo tipo de tropelías. Se dice que ella lo que pretendía era ser siempre joven y que pues con este tipo de ritos sangrientos pues intentaba mantener su piel siempre joven, aparte de lo que parece ser que gozaba con todas estas torturas. El lugar, insisto, fue la residencia de invierno de la condesa de Bathory. Se encuentra en pleno centro de la ciudad, en una de estas estrechas calles empedradas, concretamente en Augustinerstrasse, número 12. Es una casa bastante grande, bastante elegante, también con sótanos, lo cual pues hace que sea un lugar más macabro todavía. Todo lo que incluye sótanos y catacumbas, por así decirlo, pues parece que siempre incita, ¿no?, a estos lugares. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede en esta residencia de invierno de la condesa? Pues que todavía se dice que se oyen gritos lejanos saliendo de las paredes de la casa. Los visitantes de la casa aseguran que se escuchan gritos y cuando uno acerca la oreja a las paredes se da cuenta de que vienen desde dentro de las mismas paredes, gritos lejanos. Parece ser que es como si se hubieran quedado todas estas torturas, todo este sufrimiento se hubiera quedado impregnado en las paredes de esta residencia de invierno de la condesa de Bathory, en el centro de Viena, en la calle, insisto, Augustinerstrasse, número 12. Continuamos en el centro, en otra localización bastante cercana a esta última, que es Rauhensteingasse, número 10. ¿Y qué había? ¿Qué había en esta dirección? Pues la antigua prisión de la ciudad. Y claro, ya os podéis imaginar que en las prisiones pues también han sucedido muchos acontecimientos extraños, sobre todo muertes violentas. Y en este caso, pues parece ser que era costumbre en los sótanos de esta localización, de esta antigua prisión, torturar presos. Torturarlos, por supuesto, hasta la muerte. Fijaos, solamente os pongo un ejemplo de una mujer acusada de brujería que estaba siendo torturada hasta tal extremo que no se le ocurrió otra cosa que liberarse de sus captores y directamente tirarse a un pozo para suicidarse ella misma, porque no podía aguantar más torturas. Fijaos cómo acabó la historia, puesto que se recuperó el cadáver y al final se la metió dentro de un barril, el cadáver ya muerta, y se la mandó a flotar por el Danubio para que el río se la llevara lejos de la ciudad. Bueno, pues así se las tenían en esta antigua prisión. Es solamente un ejemplo de todas las torturas y todo lo que sucedió allí. Se dice, este edificio a día de hoy tiene varios locales comerciales y creo que arriba son apartamentos simplemente, con lo cual pues no tiene ya nada de lo que era la antigua prisión, se ha reconvertido completamente, pero se dice que todavía aparecen fantasmas, se han visto presencias de personajes de época que no se corresponderían mucho pues con nadie de la actualidad, no solamente en los apartamentos, sino incluso en los comercios, ¿no?, de los bajos de esta dirección, insisto, Rauhensteingasse número 10, en el centro de la ciudad, la antigua prisión de Viena. Y para terminar, pues me voy a quedar con un lugar también que también visité, curiosamente, y que yo creo que es de los más afamados en cuanto a lugar tétrico y en el que han sucedido cosas a lo largo de la historia, que es Blutgasse. Blutgasse es una calle muy céntrica. La traducción sería algo así como la calle de la sangre y veréis que la historia del lugar pues da bastante para que se denominara así el lugar. Insisto, está también en el centro, además está muy, muy cerca de lo que es la antigua prisión. También está muy cerca de hecho, lo que fue el apartamento en el que residió Mozart, el afamado compositor, durante su estancia en la ciudad de Viena.
pues la puerta principal da casi a la boca calle, a la esquina de esta Blutgasse. De hecho, desde el apartamento, desde una de las ventanas, se puede ver cómo discurre esta calle. Es la zona más vieja de la ciudad. Se remonta pues a tiempos medievales. Es de las zonas más céntricas, la zona más antigua, así que fijaos la cantidad de historias que han podido suceder en este lugar. Y bueno, sobre todo hay una historia que se refiere a los caballeros templarios y que es la que efectivamente da nombre a la calle, y de donde se dice que provienen la mayoría de historias macabras que acontecen aquí. En el año 1312, supongo que los que sepáis sobre los caballeros templarios, pues se disuelve se disuelve el temple, ¿no? Esta organización, si la queremos llamar así. Y bueno, pues ¿qué sucedió? Ya sabéis que los templarios fueron perseguidos y muchos de ellos acabaron degollados precisamente en esta localización, en Blutgasse. Ajusticiados, degollados, básicamente ejecutados. Y claro, de ahí viene este nombre, la calle de la sangre. Y es que se dice, la leyenda dice que en esa época en que sucedió pues todo este ajusticiamiento público, la sangre de los caballeros templarios ejecutados bajaba por esta calle pues como un auténtico río, ¿no? De ahí que pues rápidamente el nombre que le quedó a la calle fue Blutgasse, la calle de la sangre. Fijaos lo que se dice a día de hoy. Mucha gente, de hecho, la visita de noche, porque dicen que es cuando es más interesante. Es un lugar también bastante tétrico, es una calle muy estrecha, con varios arcos que la cruzan de un lado a otro. Una calle empedrada. Se dice que todavía a día de hoy se ven sombras de caballeros vestidos como en la época del temple, portando sus espadas. Sombras reflejadas en este caso, que aparecen por las paredes mientras uno transita por las calles. Y por supuesto también se reportan esas típicas presencias, esa sensación de que uno no está solo. Es cierto que el lugar es muy sugerente, sobre todo si uno lo visita de noche, pues es realmente sugerente. Puede uno pensar que efectivamente los caballeros del temple van a salir de una esquina en cualquier momento. Cambios de temperatura también se reportan, como os comentaba antes, en Hoger Market. Y lo cierto es que este lugar pues fue uno de los primeros que me aventuré a visitar, puesto que es, insisto, yo creo de los más famosos en lo que se refiere a presencias y lugares encantados en Viena. Pero nuevamente, lo mismo que me sucedió en la localización de Hoger Market, pues no pude sentir nada, no vi nada. Pero claro, la historia y la leyenda ahí está. Suponemos que por alguna razón. Podemos pensar también que no tengo suerte en este sentido de encontrarme con ninguno de estos fenómenos. Pero fijaos la cantidad de lugares interesantes y de fantasmas que uno se puede encontrar si visita esta interesantísima ciudad de Viena, que por cierto desde luego os recomiendo, sobre todo si estáis en Europa y tenéis intención de visitar Austria, que es desde luego una nación que aporta muchísimo. Tenéis que caer en Viena, porque es una de esas ciudades que merece la pena visitar. Y por supuesto, pues aquí tenéis unos cuantos lugares que, si os gusta lo paranormal y lo extraño y lo macabro, pues yo no dejaría pasar. Estas han sido mis recomendaciones hoy, estos fantasmas de Viena que hemos traído hasta Planeta Cero en el programa de hoy. Espero que os hayan gustado y ya os emplazo hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.